Dios, qué día tan aburrido. Veré algunos vídeos de YouTube en mi computadora. ¡Miramar, soy brasileño! Esta es la imitación del grito de Krillin cuando Freezer lo hizo volar en 1000 pedazos. ¡Ay, me la clavaste, Freezer! Jajaja, qué video tan divertido. Pero, tengo una duda. Bautix95 habrá subido un nuevo video. Iré a revisar. Mierda, todavía no subió nada. Bueno, tendré que esperar 1000 años ¿Qué para que... decías, pa? ¿Me lo repites de nuevo, por favor? No nada, tranquilízate, solo me estaba fijando si subiste un nuevo video. No pasa nada, pero... Ya cambiando de tema, ¿quieres ver mi nuevo video? Lo tengo aquí, en este CD. Oh sí, claro que sí, estoy muy emocionado de ver tu nuevo video. Todas las películas que tú conoces han pasado por varios cambios como personajes, historia, finales, y un largo etcétera, pero Andreani y los judíos, no es la excepción. En este video, veremos los cambios que tuvo esta película, muy curseada en mi opinión. Les habla Bautix, y esto es el contenido eliminado de Andreani y los judíos. Originalmente, la película tenía de nombre, Despintamos toda la casa, el nombre era una clara parodia del famoso meme de Pintamos toda la casa, de la caricatura de Bob Esponja. Pintamos toda la casa, y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? La película se trataría de que Patricio y Bob Esponja salían de la pantalla de una televisión, esto también junto a muchos personajes de la cultura popular, que empezaban a hacer un gran caos en la ciudad, y un grupo de amigos se encargarían de detener la invasión de estos extraterrestres. En resumen, esta sería una película de ciencia ficción y comedia, y los extraterrestres serían muñecos, aunque pensándolo bien de seguro, si esa hubiera sido la versión final, me hubieran demandado por derechos de autor XD. Pero lamentablemente este proyecto tuvo demasiados problemas al realizarse, así como la película final. Primero, en el grupo de WhatsApp de la película hubo una gran discusión entre algunos chicos que actuaban pero que por respeto no se dirán sus nombres. La segunda fue porque la mayoría realmente no quería actuar en la película, también porque nadie de la producción tenían peluches de Bob Esponja y Patricio. Y la tercera razón fue por falta de apoyo a la cinta y por eso la película fue cancelada permanentemente. Hasta que en una lluvia de ideas, que Juan y yo tuvimos se originó la versión final. Lo único que se pudo hacer de esta versión fue un póster y unas grabaciones, de cómo hubieran sido las voces de los antagonistas. Así como toda película, Andreani y los judíos tuvo muchas escenas eliminadas, por ejemplo. Una en donde Joaquín y Gustavo encontraban a Carlos tirado en el piso, pero esta escena fue descartada porque en una parte, literalmente, uno tiró un gemido en medio de la escena. La verdad, algo muy raro pero muy gracioso. Uno de los nombres tempranos para la película era, la clonación en el universo. Pero ese nombre fue rápidamente descartado. En resumen, es el verdadero pendejo, no dura nada. En una parte de la película, Carlos y Gustavo tomaban un portal hacia otra ciudad, y ven a un narco que dice que trabajará con ellos, pero Carlos le dice a Gustavo que es muy mala idea. Pero Gustavo no le hacía caso, y hacían varias cosas como vender armas, polvos mágicos, ya saben a qué me refiero, pero lamentablemente los agarra la policía. Aquí la verdad, si les soy sincero, esta parte hubiera sido muy interesante de ver. Iba a haber una batalla final en la película que serían los narcos contra los judíos, en el que Carlos y Gustavo y Joaquín se metían en medio de la pelea. Aquí teníamos tres ideas para el final.
una en donde uno de los personajes principales tenía que sacrificarse para detener la pelea, y una en donde los judíos ganaban, matando a los narcos y asesinando a los protagonistas. Y la tercera era que todos morían. Esta, en mi opinión, hubiera sido cine absoluto. Una pena que se haya descartado. Y para terminar, una escena de Gustavo simplemente corriendo. Esta escena originalmente era para pruebas de cámara, pero Juan tenía pensado en incluirla en la película. Algo que no se pudo ya que no sabíamos en qué parte ponerla. El guión original incluía tanto las escenas eliminadas que acabamos de ver, como todos los sucesos que pasan en la película final. Este es como una continuación de lo que pasa después de que el clon matara a Joaquín. Carlos se va corriendo muy lejos y se encuentra en un barrio muy peligroso. Gustavo también, pero se encuentra perdido en las selvas de México. El clon de Carlos le avisa a la secta de los judíos Andreani y se preparan. Mientras tanto, Carlos le cuenta todo a la Policía Nacional de los Hoyos de Perú y deciden ir a Hoyo. Gustavo decide ir hacia Hoyo rápidamente. La policía lo encuentra y Carlos y Gustavo se reencuentran para planear la batalla final y vengar a los niños desaparecidos y a Joaquín. Los judíos Andreani estaban escapando de Hoyo, pero la policía los encuentra y empieza una balacera en donde todos los policías se mueren y solo 4 clones de la secta quedan. Gustavo y Carlos se enteran y deciden emboscarlos. Los 4 sectistas estaban escapando hasta que se encuentran con Carlos y Gustavo, pelean y Carlos y Gustavo matan a 3 de los sectistas, uno de ellos queda vivo y los hace recagar a Gus y Carlos. Gus rápidamente saca su arma pero solo le queda una y no pueden dispararle en la cabeza, porque es de hierro, así que Gus decide agarrarlo rápido y se despide de Carlos ya que Gustavo se matará al mismo para que cuando la bala suene el sectista se quede sordo y Carlos pueda matarlo. Se despiden y Gustavo se pega un tiro y muere. El sectista se queda sordo y dolorido, sin poder hacer nada y Carlos aprovecha para romperle el cuello y ahorcarlo. En el forcejeo Carlos es disparado por el sectista, pero no se detiene y empieza a patearlo con todas sus fuerzas. Hasta que al fin le rompe el cuello y el sectista muere. Carlos se encuentra muy débil por el disparo y muere. La verdad, la película originalmente era muchísimo más ambiciosa que la película final. ¡Espera! ¡Ahí vienen! ¡Corre! ¡Tenemos que huir! Cójalos. Esto ya me lo tenía guardado para hace mucho tiempo. Hay 2 escenas que son consideradas como lost media o material perdido. Si no sabes qué es la lost media, es el término que solo se usa para referirse al material que se ha destruido o perdido propiamente, sino que también se usa para referirse al contenido que todavía existe, pero que no se encuentra disponible para el público en general. Y Andreani y los judíos no se queda atrás. Una de las escenas llamada simplemente como casa, Carlos y Gustavo pasaron unos muros que adentro llevaban a un terreno descampado y con una casa que parecía abandonada. Ellos vieron la casa por afuera y luego se fueron corriendo pensando que era algún tipo de monstruo. Aquí se tenía pensado que esa era la manera en la que encontrarían a Joaquín en esta escena por primera vez. Hay un rumor que dice que Juan le pasó esta escena por WhatsApp a Valentino Montoya. Pero eso realmente nunca se sabrá por el momento, ya que Valen se cambió de celular. Así que esta escena está en estado desconocido. Esta escena no fue grabada por error y básicamente no existe. Era una escena en la parte en la que Gustavo y Joaquín interrogan al clon / secuestrador. Y Carlos dice que tiene recuerdos y flashbacks del clon. Esta sería la razón por la que se fue corriendo en realidad en vez de irse corriendo de la nada. La verdad, en mi opinión, no recordaba esta escena, hasta que Juan un día me habló de la escena en general. Y es considerada como material que nunca existió. También, al igual que la escena de Juan que era para pruebas, hay una que fue hecha por mí. Esta era más compleja, era de un bebé de juguete que hablaba con demasiado acento tucumano con el narrador, que era yo mismo, y en ella ambos se ponían a pelear por las bromas que le hacía el narrador al muñeco. Pero esta escena está perdida ya que me cambié el celular como a finales de 2023, porque literalmente cuando me fui de vacaciones a Brasil, se me cayó el celular en el piso. Ya sé, muy rara la cosa, pero ya siguiendo en el tema, así que esta escena está en estado perdido.
Así como ven, Andreani y los judíos, iba a tener una secuela. La verdad me duele que sea yo el que lo diga. La película iba a estrenarse como en las primeras fechas de marzo, la historia era de que después de algunos años, Carlos intentaría detener por su propia cuenta a Andreani. Pero en el intento casi muere, así que forma un equipo para detenerlo. Y si Carlos y Gustavo, se reencontrarían en esta película. Iba a tener un gran cambio de cámara y guionista, se hizo un póster, 2 storyboards para la película, pero por alguna razón Juan, que era el personaje de Gustavo, no quería aparecer, pero no lo forcé. Y también porque literalmente no hicimos nada de la película, y por eso algunos se bajaron de la película. En esta película Carlos tendría otra ropa, ya que como en la primera película parecía más un turro que un detective, pero es porque el día en el que grabamos la película había jugado un partido. Pero siguiendo en el tema, Carlos ahora sí tendría un aspecto más parecido a un detective, Gustavo regresaba, y habían más personajes como Larry y Bautista, que eran los jefes de Carlos. Andreani, el villano que debió aparecer en la primera, aparecería por primera vez, en este caso siendo interpretado por Sosa. Siendo un narcotraficante que tenía una secta de judíos a su favor, siendo en la película el narcotraficante más buscado y peligroso de Keaton City, la ciudad en donde se desarrollaría la historia. Como dije antes, se hicieron 2 storyboards para la película y unos cuantos que están perdidos. El primer storyboard se llama Infiltrados, en este Carlos, Gustavo y Kevin, que era uno de los nuevos personajes, que era un policía interpretado por Benjamín Aguilar, estos se infiltraban a una excursión de una escuela, en la granja de los Ñecheros. En donde supuestamente había información confidencial de Andreani, estos se ingeniaban un plan para pasar desapercibido y llegar a una sala vigilada. Al salir su plan de forma exitosa ven el papel, pero, era unas hojas broma. Las hojas verdaderas estaban en otro lugar. Uno de los storyboards era de la introducción de la película, en donde un policía, que estaba siendo perseguido por Andreani y su secta de judíos, aquí se empezaba una persecución. Al tener al policía acorralado, Andreani ríe como un desquiciado, matándolo en el acto. Esta escena estaba fuertemente inspirada en la introducción eliminada de Cars 2. Y para terminar, se tenía pensado en que Carlos, Gustavo y Kevin viajarían en el tiempo, viajando al verano de 1978, el año en donde Andreani empezó a ser narcotraficante, para intentar matarlo. Pero este storyboard, no sabíamos cómo introducirla en la película como tal. Teníamos pensado que Acheral sería una buena opción, pero finalmente la descartamos.